Uno de los trabajos más importantes que tiene la física es expresar matemáticamente las relaciones que se presentan entre las magnitudes que participan en un fenómeno que se está estudiando. En el caso del movimiento, una de las formas más básicas para iniciar a estudiar cualquier movimiento es precisamente estudiar la gráfica de posición y tiempo. Esa es una de las primeras gráficas que nos permiten hacernos una idea de cómo es un movimiento y las características que éste tiene. Si nosotros estamos tomando datos de un movimiento que se está dando en el mundo real, lo que más vamos nosotros a tener en cuenta es precisamente el tiempo. Y si partimos de las posiciones que va ocupando un cuerpo al pasar el tiempo, ese tipo de relación nos va a permitir hacernos una idea de cuáles son las propiedades, cuáles son las características que tiene ese movimiento. Antes de entrar en el tema de hacer una gráfica de posición y tiempo, es importante ponerse de acuerdo en la forma como nosotros concebimos el estudio del movimiento. Estamos estudiando el movimiento rectilíneo. En el movimiento rectilíneo suponemos que todo el movimiento se realiza en un camino totalmente recto y se utiliza básicamente como sistema de referencia, se utiliza el eje X del plano cartesiano. Ese es el eje en el cual vamos a suponer que se realizan todos los movimientos. Entonces, aquí hay que ponerse de acuerdo en lo siguiente, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a, en este caso, tener en cuenta el desplazamiento para poder, de acuerdo a eso, y hacer una interpretación adecuada del movimiento. Entonces, si nosotros tenemos un eje X, ahí tenemos un eje al cual le llamamos X. En ese eje, al tomarlo como sistema de referencia, es muy importante ubicar el origen de coordenadas. Supongamos que para el caso se encuentra en esta posición. Entonces, si nosotros sobre él consideramos un movimiento, supongamos que vamos a considerar el movimiento de un auto, y tenemos un auto, igual, para este ejemplo inicial vamos a suponer que se está moviendo de izquierda hacia derecha, y más exactamente supongamos que lo está haciendo de la posición menos 20, ahí fue donde inició el movimiento, hasta la posición, supongamos la posición 70, cualquier posición nos sirve, pero básicamente aquí estamos suponiendo que este auto se está moviendo hacia la derecha, está moviéndose desde la posición menos 20 hasta la posición 70. Antes de hacer el análisis del movimiento del auto, es muy importante tener en cuenta que en la física el movimiento de un cuerpo se lo considera como el movimiento de un objeto puntual. Es decir, todo este auto, en vez de tener en cuenta las dimensiones que puede tener, nosotros lo único que tenemos en cuenta es un punto. Supongamos que este auto está representado por ese punto, que aquí precisamente lo ubico sobre el eje X para no tener problemas cuando nosotros tengamos que decidir en qué posición exacta está el auto. Porque podría darse esta situación, podríamos preguntarnos, bueno, del auto, ¿en qué posición está? O la llanta delantera, o la llanta trasera, o la parte frontal, o la parte totalmente de atrás, o la parte media de ese auto. Eso nos causaría un conflicto. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, siempre suponemos que los objetos se representan
como si fueran un punto. Y es ese punto precisamente al cual nosotros le vamos a analizar el movimiento. Para este caso, estamos suponiendo que el auto se está moviendo desde la posición menos 20. Entonces aquí vamos a suponer que el auto se desplazó desde la posición menos 20, viajó hacia la posición 70. Ese fue el movimiento que hizo el auto. Esta línea roja que he trazado aquí, eso es lo que se llama desplazamiento, y se acostumbra a representarlo con una letra delta, una letra griega delta, y X, que quiere decir, delta básicamente quiere decir el cambio de posición que se dio en X. A este conjunto, a esta simbología, delta X es lo que nosotros le llamaremos desplazamiento. Entonces tenemos aquí un auto que se desplazó de menos 20 hasta 70. Si nosotros calculáramos aquí el desplazamiento, tendríamos que recurrir a la definición de lo que es un desplazamiento, y un desplazamiento es la diferencia que existe entre la posición de llegada y la posición de partida. En este caso sería entre 70 menos la posición de partida fue menos 20, entonces tendríamos que decir algo así como 70 menos 20. Si nosotros hacemos esta operación, entonces vamos a tener que 70 menos por menos da más y nos quedaría 70 más 20, eso es 90. En este ejemplo no nos interesa el número, el valor que nos da aquí 90, sino lo que yo busco es que distingamos qué sucede con este valor cuando nosotros tenemos que restar un valor que se encontraba en el eje X hacia la derecha con un valor que se encontraba hacia la izquierda. En ese caso siempre nos va a dar un resultado mayor que 0, es decir, nos va a dar un número positivo. Eso es lo importante a tener en cuenta aquí. Entonces, siempre que un cuerpo se desplace de izquierda hacia derecha, nosotros debemos tener en cuenta que está haciendo un desplazamiento en el eje X positivo. Esa es la parte esencial de este ejemplo que nos va a ser útil para poder interpretar de una forma apropiada una gráfica de posición-tiempo. Veamos la otra situación, que sería el auto desplazándose de derecha hacia izquierda. Entonces, tracemos el eje X. Ahí tenemos nuestro eje X. Nuevamente, al ser un sistema de referencia, lo vamos a identificar al origen de coordenadas, que es en este caso esta posición. Vamos a suponer ahora, solo como ejemplo, que nuestro auto se va a desplazar de la posición 70 hasta una posición que sería la posición 10. Solo es un ejemplo, estamos tomando un valor que se encuentra más hacia la derecha y una posición que se encuentra más hacia la izquierda. Entonces tendríamos a nuestro auto desplazándose ahora de derecha, desde la posición 70 hacia la izquierda hasta la posición 10. Ese sería el desplazamiento de nuestro auto en este caso. Entonces recuerden, aquí tenemos que considerar no al auto en su totalidad, sino a un punto que es el que interesa para hacer el análisis del movimiento. No nos interesa la forma del auto, sino únicamente el movimiento o el desplazamiento que haga sobre el eje X.
Aquí tendríamos entonces un desplazamiento que habría que dibujarlo desde la posición 70, la posición de partida, hasta la posición 10, que es la posición de llegada. La flecha, en este caso, nos indica cómo se hizo el movimiento. Entonces, aquí lo que tenemos es un desplazamiento en el cual, recuerden, desplazamiento siempre va a ser posición de llegada menos posición de partida. Entonces, en este desplazamiento tendremos 10 menos 70. Entonces, si restamos 10 menos 70, esto nos va a dar menos 60. Menos 60 es un valor menor que 0, es un valor negativo. Entonces, cuando el auto o el objeto, el cuerpo que estemos analizando se mueve en el eje X de una posición que está más hacia la derecha, hacia una posición que está hacia la izquierda, siempre vamos a obtener un desplazamiento negativo. Y eso es obvio porque siempre vamos a estar restando un valor cuya posición al estar a la izquierda, un valor menor, vamos a estarle restando a un valor menor, le vamos a estar restando un valor mayor. Y eso siempre nos va a dar un resultado negativo. No importa que esta posición de llegada hubiera estado por acá, en la parte negativa del eje X. Siempre va a suceder lo mismo. Estas son dos situaciones que debemos tener bien claras de la convención que hemos establecido al manejar el eje X como sistema de referencia. Si el desplazamiento va hacia la derecha, en ese caso es positivo, y si el desplazamiento va hacia la izquierda, vamos a tener un valor que es negativo. Con eso nosotros ya podemos interpretar de una forma apropiada una gráfica de posición-tiempo. Una gráfica posición-tiempo se obtiene al relacionar los valores del tiempo con los valores de la posición en el eje X. Para trazar una gráfica de posición-tiempo, siempre vamos a ubicar en el eje horizontal, vamos a ubicar los valores del tiempo, y en el eje vertical vamos a colocar los valores de la posición. Es como si nosotros hubiéramos tomado este eje X, cualquiera de estos ejes, lo hubiéramos girado y lo hubiéramos puesto en vertical. No debemos confundir lo que vamos a hacer aquí con las trayectorias que se siguen por parte del cuerpo que se esté estudiando o cuyo movimiento se esté analizando. El movimiento siempre se hace en línea recta, siempre se hace a través del eje X, puede ser hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda, pero lo que vamos a obtener acá es una representación, es una función matemática que nos relaciona los datos del tiempo con los datos de la posición. La gráfica no es más que un análisis que nos permite a nosotros, o nos informa mejor, de cómo se hicieron los desplazamientos y otros datos adicionales que podemos obtener ahí. En este caso se pueden obtener diferentes gráficas. Puede ser una gráfica rectilínea, puede darnos una recta, podría ser también una gráfica con curvas. Esa gráfica no solo puede estar en la parte positiva, podría estar también en la parte negativa, porque como lo vimos acá en este ejemplo, pueden haber valores negativos. Podría ser algo así como esto.
va hasta la parte negativa del eje de las posiciones, en este caso el eje vertical. Una gráfica que se traza de esta manera puede informarnos mucho sobre los desplazamientos e incluso sobre la velocidad que puede tener un móvil al transcurrir el tiempo. En este caso, cuando el desplazamiento se hace hacia la derecha, en el eje X, nosotros vamos a tener una gráfica que va a ser creciente, como lo es aquí en este tramo. Entonces, si nosotros estamos representando un movimiento, o mejor, si el movimiento se está haciendo hacia la derecha, en el eje X, vamos a obtener una gráfica creciente. Esta gráfica nos diría que en esta parte se obtuvo un desplazamiento que era mayor que 0. En esta parte donde la gráfica empieza a decaer, empieza a decrecer, nosotros lo que podemos concluir es que el desplazamiento fue negativo. Es decir, que el desplazamiento pudo haber sido algo como lo que tenemos acá. No es esta gráfica la representación exacta del movimiento que está dado en el ejemplo, simplemente como lo tomo como referente para decir que cuando el desplazamiento, o mejor, cuando la gráfica esté creciendo, se está generando un movimiento que va hacia la derecha en el eje X, y cuando la gráfica está decreciendo, se está tomando un movimiento que va hacia la izquierda. Ahora, los instantes de tiempo que yo puedo ubicar aquí, supongamos por aquí ubico un tiempo, cualquier tiempo. Estos instantes de tiempo, obviamente, a nosotros nos van a dar unas posiciones. No importa qué posiciones, ahora que hagamos un ejemplo con datos más exactos, vamos a poder visualizar algunas cosas. Y lo que vamos a ver aquí simplemente es que conforme este tiempo vaya viajando hacia la derecha, el tiempo siempre va a ir en aumento, entonces lo que vamos a obtener en esta parte de la gráfica es que la posición va a ir en aumento, es decir, la posición en el eje X va a ir ganando cada vez más valor. Eso es lo que sucede justo acá. Y cuando nosotros tomemos un tiempo por acá, conforme avance el tiempo hacia la derecha, obviamente la posición que podamos determinar acá va a ir descendiendo. Eso es más o menos lo que corresponde a una función creciente y a una función decreciente. Veámoslo eso en un ejemplo y hagamos algunas interpretaciones basándonos en la gráfica de posición tiempo. El ejemplo dice, un auto se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea ocupando diferentes posiciones en el paso del tiempo, como lo muestra la siguiente tabla de datos. Entonces aquí tenemos una tabla de datos, nos dice que cuando el tiempo valía 0, la posición era menos 20 metros, cuando el tiempo valía 10, son segundos, el tiempo según la tabla está medido en segundos, la posición era 30, cuando el tiempo vale 40 segundos, la posición era menos 50, cuando el tiempo valía 50 segundos, la posición del auto seguía siendo menos 50, y cuando el tiempo valía 80, la posición del auto fue de 10 metros. Y nos informa que el movimiento se hace con velocidad constante en cada intervalo de tiempo. Entonces, basándonos en esta tabla de datos, nosotros vamos a trazar la gráfica de posición tiempo para el movimiento de este auto, teniendo en cuenta un detalle importante, y es que la velocidad de este auto supuestamente es constante en cada intervalo de tiempo, es decir, de 0 a 10 se hizo con la misma velocidad que de 10 a 40, que de 40 a 50 y también que de 50 a 80. Eso es importante para este ejemplo
porque va a dar unas características en la gráfica. Sin embargo, no debe ser tampoco tomado como una obligación que para poder hacer una gráfica la velocidad tenga que ser constante. La velocidad puede ser variable o, como en este ejemplo, es constante. Y miremos cómo nos queda la gráfica. Para trazar la gráfica, nosotros debemos trazar un plano cartesiano, pero en este plano cartesiano, recordemos, va a ir el eje del tiempo. En el eje horizontal vamos a representar el tiempo y en el eje vertical vamos a representar las posiciones. Entonces, nosotros leemos los valores del tiempo, que en este caso van de 0 a 80. Para poder hacer un gráfico proporcionado, debemos manejar una escala apropiada, tanto para el tiempo como para la posición. Entonces, una clave para poder hacer bien la gráfica, poder representar adecuadamente los datos, es tener en cuenta el máximo valor, en este caso, por ejemplo, para el tiempo, igual haremos luego para la posición. Pero miremos que el máximo tiempo que nos va a tocar representar es 80. Eso quiere decir que nosotros deberíamos dividir este eje en el cual va el tiempo, deberíamos dividirlo de una forma apropiada, de tal manera que podamos cubrir desde 0, que vale el tiempo, hasta 80. En esta situación podríamos dividir este eje de 10 en 10, o también lo podríamos hacer de 20 en 20. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a dividirlo hasta 80, dividámoslo de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Al menos hasta 80 había que representar, porque ese es el máximo valor que vamos a necesitar del tiempo. Ojo, no estoy directamente representando aquí los valores que están acá en la tabla. Solo me estoy basando en el último valor, o mejor, en el máximo valor que me va a tocar representar del tiempo, y con base en ese valor he construido una escala, que en este caso la tomé de 10 en 10 hasta llegar a 80. Ahora, en esta escala, lo ideal es que queden por lo menos algunos valores de los que están en la tabla, si no todos, pero no es necesario que queden todos. Dependiendo de los datos que nosotros vayamos a representar, de posición, de tiempo o de cualquier otra magnitud, pues puede ser a veces necesario que queden algunos valores, o a veces no nos queda ningún valor. Nos tocará irlos colocando de una forma aproximada. Dependiendo de los valores, muchas veces no nos queda tan fácil como aquí, que sí sucedió, que todos los valores queden en esa escala. Listo. Hago algo parecido, hagamos para, en este caso, las posiciones que están en el eje vertical. Entonces, nuevamente, la máxima posición que me va a tocar representar es 30 y la mínima, en este caso, es menos 50. Entonces, yo debería dividir este eje, el eje de las posiciones, desde menos 50 hasta la posición 30, menos 50 que estará por acá abajo, hasta la posición 30. Podríamos tomar también una escala de 10 en 10, solo es una coincidencia que también sea algo parecido a la escala que utilizamos del tiempo. Lo importante es que me alcance a cubrir tanto el valor más pequeño de los que voy a tener que representar, que es menos 50, y el valor más grande, que es 30. Eso es lo importante. Entonces, si la voy a hacer de 10 en 10, aquí tendría que colocar, hagámoslo con otro color para que lo podamos diferenciar. Aquí tendría que ir menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50.
Y hacia arriba irían los valores positivos de la posición, que serían 10, 20, 30. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica, o mejor, nuestra representación de una escala para luego poder ubicar los datos que nos dieron acá. Insisto, no son estos los valores que están directamente en la tabla. Coincidencialmente quedaron aquí incluidos, pero muchas veces eso no puede suceder. Ahora leamos la tabla y los datos que nos da, nos dice que cuando el tiempo vale 0, la posición es menos 20. El tiempo vale 0 aquí, en esta ubicación de este plano cartesiano. Aquí es el tiempo 0, nos vamos buscando hasta menos 20, que queda por acá. Ahí colocamos un punto. Luego dice que el tiempo vale 10, 10 para el tiempo, y la posición es 30. Aquí está el tiempo 10, nosotros nos vamos buscando hasta ubicarnos frente a 30, que sería ahí. Aquí colocamos un punto. Ahora, cuando el tiempo vale 40 segundos, la posición es de menos 50. Aquí el tiempo vale 40, entonces nosotros bajamos hasta ubicarnos frente a menos 50. Menos 50 está por acá. Aquí se encontrarían y ahí colocamos un punto. Cuando el tiempo vale 50, dice que la posición es menos 50. Entonces nos ubicamos tiempo 50, bajamos hasta encontrarnos frente al menos 50 de la posición. Cuando el tiempo vale 80, por acá, la posición es 10. 10 está hacia arriba, entonces subimos hasta ubicarnos frente a 10. 10 está por aquí. Y este sería el punto que nos sirve de referencia. Ahora, recordemos que lo que nosotros estamos representando aquí es una función matemática que está en el conjunto de los números reales. Vista matemáticamente es una función. Y las funciones dentro del conjunto de los números reales, en este caso el tiempo sería un equivalente al conjunto de los números reales. Las funciones no pueden estar representadas por puntos aquí alejados uno de otro, no pueden ser puntos que me muestren una función discontinua. Las funciones reales son funciones que siempre van a generar una gráfica continua. Hay un dato adicional que nos dieron en el ejemplo, y es que nos dicen que la velocidad es constante en cada intervalo de tiempo. Solo esa condición me va a permitir a mí poder unir estos puntos mediante líneas o segmentos rectilíneos de punto a punto. Pero si esa condición no existiera, si no me dijeran que la velocidad entre cada intervalo de tiempo es constante, yo no podría garantizar que la gráfica va a ser una gráfica que va a estar formada por segmentos rectilíneos. En este caso el ejemplo fue hecho a propósito para poderla representar la gráfica de esa manera. Entonces, como la velocidad fue constante, yo puedo representar esta función de posición tiempo, la puedo representar de esta manera. Aquí podemos unir este punto con este otro punto. Y finalmente unimos aquí.
Ahí tenemos nuestra gráfica de posición tiempo para el movimiento del auto que está siendo representado acá. Ahora, vamos a analizar la gráfica y a ver la coherencia de la gráfica respecto a los datos y a lo que dijimos hace un rato sobre los desplazamientos. Decíamos que si la gráfica crece, en ese caso se va a presentar un desplazamiento positivo, y un desplazamiento positivo significa que el auto se está desplazando hacia la derecha en el eje X. Si la gráfica decrece, en ese caso se está presentando un desplazamiento negativo, y un desplazamiento negativo significa en el eje X que el cuerpo se está moviendo de la derecha hacia la izquierda. Aquí se da una situación especial, y es que el auto permaneció en la misma posición durante un cierto periodo de tiempo, desde 40 segundos hasta que el cronómetro marcó 50, permaneció en la posición menos 50. Cuando la gráfica es horizontal, como sucede aquí, en ese caso nos está diciendo que no hubo movimiento, el objeto se quedó en la misma posición. Ahora la gráfica crece, y al crecer nos dice que el objeto o el cuerpo que estamos analizando se movió haciendo un desplazamiento positivo, desplazándose de izquierda hacia derecha. Eso es importante interpretarlo en una gráfica de posición tiempo. Aquí tenemos los valores, y esos valores pues nos van a permitir visualizarlo fácilmente, pero podría suceder que nosotros no tuviéramos una tabla de datos, sino que solo tuviéramos una gráfica. Con base en esta gráfica, nosotros podríamos sacar algunos datos de lo que es la gráfica velocidad-tiempo, que es otra gráfica que se puede generar a partir de aquí, teniendo en cuenta que la información que nos han dado para el ejemplo es de que la velocidad es constante en los intervalos de tiempo que están representados en la tabla de datos. Entonces, ahora podemos nosotros a partir de ahí construir una gráfica velocidad-tiempo.